Bueno, pues tenemos en Martina, la entrada a Playa de Pelícanos, donde está el carro rojo, ahí es donde hemos dejado el coche, es la avenida CTM, como lo veis ahí. ¿Por qué os hablo de esta ubicación? Os hablo de esta ubicación porque vamos a grabar un desarrollo que se llama Selet. Está ubicado en la avenida CTM precisamente, pasando ya la Federal, bastante para arriba un poquito, pasando la Plaza de las Américas, y os quiero enseñar la playa más cercana a ese desarrollo. Así que vamos a ver cómo está el mar, ya que está aquí. Y esta sería la ubicación más cercana al desarrollo para llegar a la playa. Yo calculo que son como 10-12 minutos máximo desde el desarrollo hasta aquí en el coche. El día de hoy yo pensaba que iba a estar con más oleaje, porque todavía hay rachas de viento. Ayer fue un día de muchas rachas de viento bastante fuertes, pero sin embargo fijaros que está el mar precioso. Un día nublado el día de hoy. Y tenéis aquí este Big Club que se llama Martina, el otro al lado del Encanto, y aquí al lado Mandarino. Pero lo que vamos a hacer es luego, más tarde, vamos a volver al mar, vamos a verlo. Y así completamos el día entre el desarrollo y el mar. A mí me gusta mucho empezar los vídeos enseñando la ubicación, cómo llegamos al desarrollo. Este desarrollo son departamentos bastante amplios, de 126 metros aproximadamente, entre terraza y parte interior. Tiene unas amenidades muy bonitas, muy grandes. Bueno, en deciros que tiene también pista de pádel, por ejemplo, una piscina gigante con área de chapotadero. Y todo eso lo vamos a averiguar ahora en breve. Voy a parar aquí para hacer unas fotos y seguimos grabando. Bueno, con estas vistas que estamos teniendo, como se me hace un poquito tarde, allí me están esperando Alan, Julio César y Javier, que nos va a presentar el desarrollo. Alex está en el carro, Adriana me está aquí esperando. Pues nos vamos a conocer el desarrollo del día de hoy. Espero que os guste, y para personas que necesitan un departamento un poco de amplio, pues no sé si dije que hubo mucho aire. Perdóname, Nelson, que sigues el canal, te mando saludos, gracias por estar ahí con nosotros. Sí que se nota el viento, se dice viento, no muy fuerte, pero sí tenemos viento el día de hoy. Y nos vamos por allá, vamos a subir por la CTM. Os voy a grabar un poquito para llegar a la ubicación. Vamos para allá. Esto es una playa Blue Pack, acordaros, con todos los servicios: baños, duchas, servicio de información, limpieza de playas, papeleras, basuras y guardavidas. Todo esto lo tenéis aquí fácilmente para llegar a ella. Playa de Pelícanos, y esto es el comienzo de la avenida CTM. Toda esta avenida recta, pasando Federal, lo vamos a ir grabando, nos llevará a la ubicación del desarrollo. El día de hoy vamos a encontrar solamente un terreno amplio, bastante grande, donde todavía no ha iniciado la obra. Una de las cosas buenas que tiene este desarrollo es que estamos en el comienzo, en la salida de la venta, y que tenéis bastante tiempo para pagar, porque está a 2 años vista de su entrega, y a 3 años vista serían las últimas torres. Pasando a la Quinta Avenida ahora, esto sería la Quinta Avenida. En el semáforo, fíjate que dejan los árboles aquí todavía. En aquel tiempo estaban antes los árboles, los mantuvieron. Pasamos la avenida 10, una de las más importantes de Playa del Carmen, y seguimos hacia la Federal. Nos vamos a encontrar con algún árbol más antes de llegar a la 30. Los árboles, otro de los árboles que os comento, y otro aquí delante. Este ya es el último en esta avenida CTM, es una de las más concurridas de playa. Y ahora vamos a cruzar la avenida 30, que la tenemos aquí delante. Si no, por ahora por los semáforos se llegaría bastante más pronto. Estamos llegando aquí a la Federal. Una vez que la pasemos, seguimos recto igualmente. No nos vamos ni derecha ni izquierda, sino totalmente rectos de la misma avenida. He puesto un poquito a chispear, a llover el día de hoy. No va a ser gran cosa. Bueno, lo que os decía, seguimos recto hacia adelante. Vamos a pasar en breve por Plaza de las Américas.
pasando al lado de Plaza de las Américas, es el centro comercial más importante de aquí de playa, más grande. Y seguimos un poquito para arriba, vamos a pasar un semáforo, el de la 115 si no me equivoco, no sé cómo se llama la avenida exactamente. Estamos pasando Plaza de las Américas, como lo habéis visto, y según Google Maps estamos a 5 minutos y 2,5 kilómetros de distancia de aquí de Plaza de las Américas a donde está el desarrollo. Esto te lo comento porque para mí es importante que la persona que va a comprar en un lugar tenga todo lo necesario de información, porque acordaros, muchos de los que me compréis desde lejos, desde Estados Unidos, Canadá, puede ser también Chile, Argentina, España. Entonces son personas que necesitan sentirse que están acá. Bueno, seguimos parando en otro semáforo. Es que esté a 2,5 kilómetros, ahí me confundí yo. Lo que pasa que para poder llegar al desarrollo, como está aquí a la izquierda, tengo que hacer un cambio en sentido. Aproximadamente está en 1,8 kilómetros aproximadamente, desde Plaza de las Américas. A ver, el micro sí, ya lo tenemos el micro. Aquí estoy con Alan, Adriana, Julio, Javier. La primera vez que nos vemos, ¿eh? Sí, correcto. Qué bueno. Y el chavalote que nos va a hacer un vuelo de dron desde acá. ¿A cuántos kilómetros estamos desde aquí? Son 5.4. 5.4. 5.4 kilómetros llegar al mar, de donde hemos estado. Sí. Es que yo acabo de venir ahora grabando con la cámara desde el mar, desde Playa Pelícano, que es la playa más cercana. Justo esto hacia el fondo. Todo derecho. Este terreno que vamos ahora a ver es donde va a estar la ubicación de este desarrollo que se llama Celeste. Celeste. Es como si fuera Selecto, ¿no? Como Selecto, exactamente. Qué bueno. Tenemos desde esta esquina de acá hasta donde están esos chavales ahí de pie, hasta el final de la valla. Correcto. Todo esto hacia el fondo. Ahora lo vamos Hacia a el ver fondo por es dentro. un terreno de 1 hectárea, exactamente. De 1 hectárea. 1 hectárea, todo el terreno completo. Ahí dentro, ¿qué vais a construir exactamente? Vamos a tener un total de 120 departamentos, todos con sus áreas comunes, canchas de pádel, alberca, vapor, gimnasio, saunas, etcétera, ¿no? Y esos departamentos, que es lo que me llama la atención, que a Alan también le llama la atención, es que en esta zona, cuando nos hablan de departamentos de 2 recámaras o 3 recámaras, suelen ser de un metraje pequeño. ¿Estos cómo son? Correcto, nosotros traemos un concepto realmente muy habitacional, que tengas una opción de 3 recámaras. Todos los estudios del mercado nos han dado o arrojado la falta de inmuebles de 3 recámaras, entonces nosotros estamos dándole mayor importancia a ese. Pero los Y metros son cuadrados que 100, estáis ofreciendo son bastante amplios. Correcto, son 122.60, ya incluyendo una terraza de 3x3. Está muy bien. Otra de las cosas que no hemos saltado ahora mismo en empezar a grabar es que estamos muy bien ubicados. Este es un centro comercial que se está haciendo muy famoso aquí en playa, Publi Market se llama. Si siguiéramos para adelante, a la derecha, en 2,5 kilómetros aproximadamente, tenemos la estación del Tren Maya. Correcto, sí. ¿Es así? Que ya, bueno, se inaugura ahora el día 29 de febrero. Entonces, y luego tenemos, si siguiéramos para abajo, aquí a la izquierda me parece que tenemos el Walmart y un poco más a la derecha tenemos el centro comercial Las Américas. Las Américas, correcto, aquí derechito. Aquí al ladito justo estamos pared con una universidad. La Universidad Riviera. Okay. Y de hecho colindamos con su cancha de fútbol y estacionamiento. Y eso va a permitir que todas nuestras vistas de departamentos no nos va a tapar nadie, ¿no? Otra de las buenas cosas que tenemos, que es lo que muchas veces no hacen en otros desarrollos, es que estáis muy bien ubicados, está en una de las avenidas más importantes de playa, con 2 carriles por cada parte y un carril para bicicletas, por ejemplo. Correcto, exactamente. Dentro del desarrollo, cada departamento va a tener su aparcamiento asignado. Sí, correcto, escriturado. Muchas veces me hacen la pregunta si ya incluye, ¿no? Si ya está incluido en el precio, no se cobra parte como algunos otros desarrollos. Ya dentro de tu precio ya está en el régimen de condominio asignado tu cajón de estacionamiento. El tema de los departamentos, cuando los vayamos a ver luego en los renders, a mí me ha gustado mucho el tema de la equipación que tienen, porque trabajáis mucho mármol traventino. Correcto. Es muy buena calidad. En todo el piso y áreas húmedas de baños. Se entregan la cocina completa prácticamente. Cocina integral, todo es eléctrico, no llevamos dentro del departamento, no llevamos nada de gas. Tenemos un área de lavado también. Tenemos área de lavado, exactamente. Luego los closets también te van incluidos, bien trabajados. Van closets y cocina ya incluidos en el precio, ¿no? En el área de lavado, ¿hay algo que podamos ofrecerles o así como está? Así como está. Luego también los baños, ¿cómo se entregan los baños? Bueno, tienes ¿Se entregan con mámpara, por ejemplo? ¿Con qué, perdón? Con mámpara para entrar a la ducha. Cancel, Sí, cancelería.
no llevamos cancel. Entonces se entregan con lo necesario y tú le Closets y pones. cocina, exactamente. Es Bueno. lo que lleva el precio. Ya en tu caso, a lo mejor si tenemos alguna promoción o algo se puede... Este desarrollo que analizar. vamos a ver ahora, el terreno así arreglado para empezar la edificación, ¿cuándo va a empezar? Ya vamos a iniciar el día 12 de febrero. Tenemos ahorita, pueden ser días más, días menos, pero ya está programado el inicio de la obra. Tenemos licencias de construcción, ya tenemos todo listo para iniciar. Estamos ahorita ya con el tema de la imagen también aquí en La el terreno, publicidad. etcétera. Exactamente, va a empezar a ver Luego mucho van a ser movimiento. 8 torres, pero Correcto. ya vais a entregar la primera, segunda torre, por ejemplo, dentro de 2 años. 2 ¿no? años, ajá. Eso es bueno para que quiera invertir y no descapitalizarse. Exacto, correcto. Realmente tenemos programado todo el proyecto en 2 años y medio, vamos a decir, ¿no? Eso quiere decir que como estamos al inicio del desarrollo, la suerte que tenéis vosotros es que tenéis un plan de pagos a largo plazo y podéis elegir 2 planes de pago muy interesantes. Lo vamos a conocer. Correcto. ¿Te parece si vamos a ver el terreno? Vamos adelante. Bueno, Alan, de momento no te he dejado hablar, nada. Pero estás aquí porque tú sabes que hoy en día, por la situación que estamos ahora en el mundo, se está pidiendo mucho departamentos de 3 recámaras. Claro, y algo que quiero aquí mencionar es, yo viví, cuando yo llegué a Playa del Carmen, yo llegué a vivir aquí esta zona, por aquí hice mis primeras inversiones. Les puedo decir que he visto crecer todo esto para bien. Aquí tenemos que identificar primero las zonas. No es lo mismo estar en la zona de la Quinta Avenida, donde las unidades son pequeñas, porque el tipo de cliente que llega ahí pues son solteros, parejas, que O gustan porque de- la inversión no la pueden hacer más grande, porque se encarece demasiado, por ejemplo. Claro, claro. Entonces aquí teniendo unidades de 3 recámaras, por estos precios que la verdad se me hacen increíbles, con todo lo que tienes alrededor como el public market, la escuela esta primaria para las familias que tienen pues, sus hijos, la universidad, si te vas a dedicar también a querer rentar tus unidades, los chicos de la universidad te lo pueden rentar. Por acá hay otra universidad de aquel lado, el Tren Maya 2 kilómetros y medio, la estación. Pues la verdad que esta ubicación también es inmejorable, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Porque nos vamos dentro del terreno y vamos a hablar de ahí dentro. ¿Te parece? Fotografías de aquí con Julia ahora. Mira, a ver, les voy a enseñar el terreno, así más lentamente, para que veáis la amplitud que tiene, 1 hectárea. Yo me parece más de 1 hectárea, pero bueno, es 1 hectárea, bastante amplio. Y bueno, ahora tú hazme una idea de lo que nos vamos a encontrar aquí. Correcto. Si gusta, pasamos ¿Sí? hacia acá. Aquí ya está marcado el acceso principal. Aquí en medio va una caseta de vigilancia, Ok. 24 horas, 365. Tienes dobles accesos para condóminos y acceso para visitantes. Vienes hacia el frente y aquí del lado derecho y del lado izquierdo de donde estamos van los estacionamientos. Quiere decir que en esa parte están los estacionamientos Van y todo este estacionamientos lateral de esta aquí parte y también. toda esta parte exactamente. Porque Ahí- aquella parte que está pegada a la pared, ahí irían las amenidades. Ahí toda van esa las parte, amenidades, correcto. Y aquí llegas a un lobby recepción. Aquí es para dejar gente o etcétera. Aquí, y arriba vamos a tener las áreas de gimnasio, vapores, etcétera, arriba del lobby. Ah, sí. Sí, correcto. Eso no había identificado yo, porque el gimnasio no me había fijado que tuvierais. Sí, lo vamos a tener aquí. Va a ser un arriba del gimnasio de lobby. doble altura. De doble altura. Ujú. Oye, va a ser impresionante ese Está gimnasio, bueno, ¿eh? hay que usarlo. Y encima lo entregáis totalmente equipado. Todas las amenidades no repercuten nada al precio. No, exactamente. No hay que hacer una aportación ahora para poner algo, etcétera, no. Quiero aclarar algo. Estamos hablando de cómo va a quedar finalizado, pero lo que tú vas ahora a pedir precio va a ser del inicio, que siempre es el precio más barato. Correcto. Por eso estamos hoy aquí. Y entonces, siendo el precio más barato, ¿qué es lo primero que se entrega? ¿Qué torre y qué? Esto es del lado izquierdo. Sí. Esta es la torre 1, después viene la torre 1 y vamos construyendo hacia acá y al mismo momento de las amenidades, como llega un momento donde nos va a cerrar, Sí. tenemos que construir primero las amenidades. Entonces en algunos lados también te las entregan después de entregarte y nosotros vamos a entregarte ya con las amenidades Entonces, listas. con la primera torre, doble aquí. torre, vamos a tener las amenidades y la primera torre. Ya podrán habitar aquí Exactamente, tranquilamente. sí, sin ningún problema y seguimos construyendo hacia allá hasta donde vemos Sin aquel muro. molestar a los que están aquí viviendo para nada. Sí, no, de hecho ya casi para cuando estemos entregando ya vamos a estar casi al 100% Entonces ya se entregará avance. el lobby, ya se entregarán las amenidades Correcto. y todo lo necesario con su gimnasio y tal. El chavalote nos está volando el dron, todo lo que estamos hablando lo vais a ver desde la altura también y eso es una ayuda y una facilidad para vosotros que estáis ahí, sentiros que estáis aquí en Playa y estamos viendo el nacimiento de un desarrollo importante aquí en Playa del Carmen.
Qué bueno que es La- así, Alan. La misma orientación también es muy interesante. Si lo vas hacia allá, hay una universidad, Ahí. está una cancha y estacionamientos. Realmente no nos tapan y ellos ya tienen una construcción finalizada. Ok. Entonces realmente nada más tienen 2 plantas. Entonces nosotros es un conjunto de 7, ahorita estábamos sacando más o menos los metros, andamos como 20 metros, que realmente pues, nos va a hacer una muy buena vista. Y hacia el otro lado, por el tema de la orientación, también nos va a dar mucha sombra en los estacionamientos y colindamos con otro terreno que en su momento podrá haber alguna otra cosa, pero nunca pegado a tus departamentos. Entonces el proyecto está sí, aislado tienes razón. a los ruidos de calles, a los ruidos de vecinos. Lo voy a aclarar lo que me estás diciendo, tienes toda la razón. Como veis aquí hay una valla separadora, si tuviéramos el edificio cerca de la valla separadora, Exacto. si el día de mañana construye, nos Correcto. molestaría un poquito a los que viven cerca de ahí. Correcto. Pero como tenemos la zona de aparcamientos, todo esto es zona de aparcamientos, entonces el edificio termina de hacerse aquí y tenemos un espacio de cerca de 15-20 metros Sí. donde no te va a molestar ninguna construcción. Correcto. Eso es correcto. tiene Correcto. toda la Igualmente razón. hacia la avenida principal Exactamente. pasa la misma situación. Porque lo que estaba resaltando, que allí no hay aparcamientos, pero al lado ya tenemos una universidad construida, entonces no va a tener problemas el que compre por ahí. Pero allí no tenemos edificios, tenemos solamente la parte esta de adelante. Exacto, correcto. Entonces está muy bien. Sí, está muy aislado. ¿Qué Finalmente, te ¿no? parece si ahora les comparto los renders para que se den cuenta de lo que estamos hablando? Vais a ver los renders con tranquilidad, también el vuelo de dron del chavalote, os voy a poner las dos cosas juntas y vosotros luego ya con esa idea de lo que estáis viendo vais a tomar más conciencia de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Te parece? Correcto, adelante. Venga. Sigamos. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como el Chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos.
Invierte en el paraíso. ¿Has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya? Es más que una simple inversión. Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya, este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más, el paraíso te espera en la Riviera Maya. Dejo al chavalote ahí, que todavía sigue volando el dron, pero acordaros que ya he puesto el vuelo de dron. Estamos hablando de detalles, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de que, pues aquí, por ejemplo, hay muy buen transporte público, por si tú, por ejemplo, en tu departamento, si te ha ido la persona que tiene el carro, cómo te mueves es fácil. Aquí en la misma avenida lo puedes conseguir muy fácilmente el transporte público. Sí, se me olvidó mencionar eso, lo iba a decir hace rato, pero el transporte público aquí es excelente, lo tienes nada más aquí en la avenida. Taxis, mototaxis, el transporte colectivo. Ajá. Y te llevan al Plaza Las Américas, que está también como a 2 kilómetros. 2 kilómetros, sí. Sí, ahí más se o menos. concentra todo el transporte. Oye, ¿por qué estamos viniendo para esta parte del final que me está sorprendiendo con lo que me acabas de comentar? En los renders se ve, en los renders si os fijáis se ve. Poner para atrás los renders, lo que me va a comentar ahora. Estamos ahora en la parte de la piscina, ¿no? Exacto, podemos ver, aquí estamos adentro y ver el tamaño, ¿no? Creo que es importante, ya está, aquí ya está lista, ya está lista la preparación para recibir ya todas las cargas. Estamos por iniciar la obra, el primer paso que se da pues, es poner todo a nivel. Más o menos vamos a traer unos 60 en la alberca de nivel y pues bueno, ya está totalmente preparada, ¿no? Pero nos estamos yendo a este rincón del final, ¿hay un motivo? Sí, aquí tenemos precisamente, todo esto viene siendo la vista de los departamentos. Después llegamos aquí a una terraza. Aquí vamos a tener una terraza con baños, área de grill. Para hacer asados, ¿no? Para hacer asados, exactamente. Y bastante grande. Bastante interesante, es correcto. Después viene una cancha de pádel. Ajá. Sí, ahorita más o menos lo estamos caminando. Vamos que ahorita está todavía el terreno. Y luego en el rincón de la izquierda, justo ahí donde están estos árboles, tenemos una sorpresa agradable. Muy agradable. ¿Por qué? Porque es de los pocos lugares aquí en playa que vas a tener tu cenote propio. ¿Es correcto? Correcto. Ahorita lo van a ver, es muy bonito. Y aquí ahorita estamos sobre la cancha de pádel. Ah, ok. Más o menos Esta aquí sería tú la vas a cancha de tener pádel. aquí una vista bonita a los árboles. Aquí la idea pues es también hacer algo muy bonito, tener otra área de grill, etcétera, para poder pues pasar el rato, ¿no? Bueno, pues vamos a acercar este rinconcito. Esto luego se va a arreglar, se va a quedar de una manera que sea de fácil acceso y que podéis hacer la llegada de una manera fácil. Ahora mismo, ya sabéis, estamos en obra, todavía no se inició, pero estos árboles se han mantenido por ese motivo, que sí. Estamos bajando por acá, pero acordaros, todo esto va a quedar espectacular, lo vais a verlo. Y la idea es pues dejar todo esto muy, muy bonito, muy agradable, ¿no? Algo de bancas, etcétera, ¿no? Con maderitas, paseo de madera, me imagino. Correcto. Y aquí abajo, lo que pasa es que ahora no me traía la mejor cámara, pero aquí abajo tenemos agua de cenote, lo que pasa es que ahora mismo no lo veo. Pero todo esto se va a arreglar, ¿no? Me imagino. Correcto, se entrega ya todo limpio, bonito, muy agradable. Oye, ¿el agua dónde está? Abajo hay que nada más se abre tantito y vuelve a salir. Porque ¿no? lo cerrasteis adrede.
Y No, no afecta así- para así está, nada ¿no? este cenote a la estructura de los A nada, edificios. a nada. Está ya hecho Si el te estudio fijas, de suelo. está precisamente pues más hacia el otro predio finalmente, ¿no? Este es, Sí, aquí a está este de el muro, aquí no toca para aquí nada. está el ¿no? muro, exactamente. Ujú. Entonces esto se abrirá y quedará espectacular con sus estalagmitas por aquí, que ya Sí. están recortadas. Aquí hay muchos. Ya, es que no se va a ver porque está un poco oscuro. Pero como me ha comentado, le han cerrado para que no pase el agua, pero luego solamente se tiene que abrir. Aquí ha habido personas que han vivido, por lo que veo. Sí, a resguardarse ahorita del frío, que aunque no lo crean, ahorita en Quintana Roo estamos pasando fríos. Estamos en una ola de frío que la Frío. estamos pasando a 20 grados Sí. centígrados de noche y a 26, 27 grados de día. Correcto. A eso le llamamos frío aquí en Quintana Roo, imagínate. Qué felicidad para los que estáis en Chicago, por ejemplo, como mi amigo Luis Castillo, que me envía vídeos de allí de vez en cuando. Saludos, Luis. Bueno, Alan, ¿cómo te quedas? Bien, fíjate que hay que mencionar que muchos de los cenotes que los conocemos hoy en día, cuando los descubrieron no estaban así como están hoy en día. Estaban llenos de piedra, sucios, les hicieron un trabajo de limpieza espectacular y ya ahorita son lo que son. Pero la gran mayoría de los cenotes no los encontraron así como están ahora. Entonces este de aquí no dudo que vaya a quedar espectacular también. Sí, y en este caso lo han cerrado para eso, para poder moverse y luego ya solamente es abrirlo, como dice aquí Javier, y ponerlo espectacular. Un lugar con una belleza única de la naturaleza que tenemos aquí en Quintana Roo. Bueno, pues este es el terreno, fijaros cómo se ve. Otra de las cosas que te resalté al principio, que vosotros sí lo estáis haciendo como constructora, es que el agua al entrar le vais a poner un clarificador de agua para que no afecte a la... Correcto, todo lo tenemos concentrado al frente. Ajá. Es un aljibe, 220 mililitros si no mal recuerdo. Ahorita te lo confirmo exactamente. Es muy grande, está Ajá. sobrada un poquito la capacidad y todo va hacia el frente y de ahí se va a cada... Entonces a cada cuando va a departamento, cada ¿no? departamento ese agua ya le han quitado pues, Claro. el salitre y todo eso, que es lo que está perjudicando en otros Y desarrollos. aquí hay mucho. Aquí, Sí, hay muchísimo No te salitre en el escapas. agua pública. Pues exactamente. eso es otra ventaja. Voy a parar la cámara, nos vamos a acercar donde están los chavales y seguimos hablando porque andar por aquí no es fácil, ¿eh? Estamos aquí con Javier, que le va a hacer alguna foto Julio. Ven para acá. Bueno, en el vuelo de dron tú querías enseñar el mar, pero hoy está el día muy nublado y me estás comentando que se ve, pero con mucha neblina, ¿no? Y aparte de eso, sí, se ve con mucha neblina. Solo llegué a 500 metros yendo para allí. Se ve Plaza Las Américas, se ve lo que es un poco el mar, aunque se vea con neblina. Se ve lo que es la universidad de aquí al lado. También luego Julio me ayudará a poner dónde queda el Tren Maya más o menos, si queda como a 2 kilómetros. Y ya, pues, es lo que sería. Sí, es que hoy mira, hemos venido a grabar hoy, como puede ser otro día, pero hoy es un día bastante nublado. En este momento está cayendo lluvia. Fijaros cómo está de nublado, pues fuerte, y entonces no es el mejor día para volar el dron y daros la mejor vista, pero aún así yo creo que es bastante indicador de lo que estamos hablando. Las calidades de lo que vais a construir, me estabas hablando ahí fuera de cámara, que son excelentes. Correcto, sí. Hemos hecho comparativas sin decir nombres de otros desarrollos muy conocidos en playa, Sí. y me estabas comentando que lo superáis en la calidad. Correcto, son acabados superiores. Como hablamos, mármol travertino, el tema de no utilización de gas, eléctricos, etcétera, ¿no? Bueno, pues el depósito de agua que me estabas hablando Este va acá al es frente. aquí abajo, ¿no? Correcto. Ese ya lo tenéis hecho. Ya está la base, ya está también listo para soportar el peso, ¿no? Con eso conseguimos que ningún departamento se quede sin agua, aunque Sí. la suministradora de agua pública deje de Siempre traer hay. agua unos días por cualquier cuestión, ¿no? Sí, como quiera, pues como bien sabemos, acá hay mucha, a diferencia de otros estados en México, ¿no? Que están pasando por desabasto de agua, pues acá, gracias Bueno, a Dios, aquí hay en mucha Quintana agua. Roo no hay tanto problema, tenemos los ríos subterráneos, tenemos bastante agua, pero por si algún día, por lo que sea, hay una rotura de tuberías o lo que sea, pues porque eso ocurre a veces aquí Exacto, por el sí. suelo que tenemos, pues todo eso va a ser un depósito de agua, Y aquí todavía sube más. así que va a ser importante lo que va a ser el depósito para vuestra tranquilidad. El tema eléctrico no va a haber ningún problema, en cuanto, por ejemplo, cuando entregáis la primera torre ya podrás escriturar sin problema, es que estás haciendo equilibrio, Sí. fíjate.
sin problema, ¿no? Sí, sin problema. De hecho, ahorita ya estamos acabando el régimen de condominio, que es un trámite que se lleva a veces un poquito de tiempo, pero ya teniendo el régimen ya se puede estar escriturando. Pero ¿Cómo al día lo de ves hoy, tú el tema de comprar aquí una vivienda y luego más adelante querer ponerlo a rentar? ¿Es fácil de rentar aquí en esta zona para ti? Sí, fíjate, la zona como tal, creo que es una zona que ya hay algunos desarrolladores, como bien lo comentaste, y se está convirtiendo en un área muy residencial, ¿sí? Entonces ya no son los precios pegados del mar, etcétera, y las habitaciones, por ejemplo, son 3 habitaciones, llegaran a rentar, hay estancias un poquito más largas. También son habitaciones amplias, hay Son que amplias. resaltarlo porque hay otros desarrollos por aquí con las habitaciones muy pequeñas. Correcto. Eso también le da mucha facilidad. Luego el tema de las rentas, ¿habéis hecho vosotros un estudio de cómo Sí, les quedaría? por ahí te los se les puede presentas, pasar. ahí les pasamos un... La renta es libre, Sí, correcto, pueden utilizar renta a largo plazo, pueden utilizar renta vacacional sin problema correcto, ninguno. sin ningún problema. Pues ahora nos vamos a acercar con Alan y con Alex por allá y les vamos a decir qué paso es el siguiente para poder agarrar en el mejor lugar del desarrollo, en las primeras torres, y poder llegar a un acuerdo del apartado y los siguientes pasos. Muchas veces cuando hablamos con el constructor, con la empresa, que son los mismos precios, mismos descuentos, tanto si me contactáis como si le contactáis directamente a la empresa, son los mismos precios y Correcto, descuentos, ¿no? igualito, todo es igual, ¿no? Oye, cuando estamos hablando de un departamento de 126 metros cuadrados, las personas pueden pensar, yo voy a pagar un montón de dinero de mantenimiento si lo hacemos como lo hacen las otras empresas. Correcto. ¿Cuánto se paga de mantenimiento aquí? Ahorita tenemos calculado 1.800 pesos por departamento. 1.800 pesos por departamento con todo lo que nos entregáis de amenidades y vigilancia 24 horas, en la zona del lobby, el gimnasio y cuidado de plantas, ¿no? Sí, todo el mantenimiento, seguridad 24/7, etcétera, ¿no? Está excelente, ¿no, Alan? Sí, porque normalmente ese mismo mantenimiento lo pagas en un estudio de 40 metros cuadrados. Más o menos. Oye, se nos olvidó algo importante de comentarlo. Como son edificios de 7 plantas, tiene ascensor. Correcto. Cada edificio. Sí, correcto. Eso entra dentro del mantenimiento también. Sí, ya está contemplado todo. Y el tipo de ascensor que vais a utilizar es un ascensor bastante bueno, ¿no? Sí, de es mercado. con E, la marca con E, con K, Ajá. es esa marca, es una marca muy buena. Bueno, pues eso Realmente es no, mientras metas productos buenos, ahorita platicábamos del tema que a veces en uno no funciona y cosas así, pues es que hay muchas calidades de... Oye, en este desarrollo de me he fijado que ascensores, no ¿no? cambiéis el precio del primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, cuarto nivel, todo es el mismo precio, Correcto. a excepción del último y de la planta baja, que hay Correcto. una diferencia de 50.000 pesos Correcto, sí, exactamente. solo. Eso Entonces, es, para aprovechar ahorita. para mí es una novedad, sinceramente, sí. Ahora, ¿quieres comentar? recuerda que siempre las primeras etapas inician de esa manera. Ajá. Ya después empieza a haber más diferenciación porque van aumentando precios y Sí. van cambiando las cosas. Cuando estás ahorita en una lista inicial, siempre son las mismas consideraciones, ¿no? Por eso Se es puede decir que estamos ahora mismo en, ¿cómo le decimos cuando hay un desarrollo nuevo? Que en los precios de descuento. una lista cero. se le puede No, decir. es Friends una and Family. Friends and Family. Sí, exactamente. Correcto. Ahora mismo nos podemos aprovechar de ello. Acordaros, estamos a día 5 o 6. ¿Qué día estamos hoy? Hoy es día 7, no lo sabemos ni Hoy nosotros. es 7. A 6. A 6. 6 de febrero, estamos a esta fecha, es importante memorizarlo porque si tú ves este vídeo el mes que viene o el siguiente, hay que preguntar ubicación y precio que tengamos en ese momento. Exacto. Sí, yo quiero mencionar 2 cosas ahora que mencionas la fecha. Mm. Me han contactado luego clientes que me dicen, oye, pero es que yo vi un video con los precios tal y al checar el video era de 2 años atrás, Sí, un año, los precios suben Correcto. por la plusvalía que tienen, entonces Y- no van a ser jamás los precios iguales de hace un año, 3 meses, 6 No, meses. y aparte la ubicación tampoco. Claro. Ahora mismo Eso estamos creo que es hablando... importante, fíjate, ahorita que mencionabas es, nosotros a partir de ahorita al momento de la entrega vas a andar aproximadamente un 30% tu valor arriba. ¿sí? Ok. Y no es un tema que nosotros lo digamos como, eso va a ser, simplemente es lo que ha crecido, se ha venido dando en el mercado en Playa del La Carmen, famosa ¿no? plusvalía que hablamos en cada vídeo. Definitivamente. Y ahora, pues bueno, con la inauguración del tren, quieras o no, a 2,5 kilómetros, toda esta zona se va a consolidar todavía más, ¿no? Entonces, hablar de un 35 o algún tema, no te va a decir que se... Está lloviendo ahora mismo. Vamos Sí. rápido a lo más interesante, lo más importante. Yo quiero hacer un apartado. Correcto. Tú me vas a pasar las ubicaciones, las torres, las amenidades y todo eso. Sí. Ya he elegido. Yo creo en la primera planta, el departamento tal. ¿Correcto? Entonces, ¿tú Les qué me vamos a dar dices? la cuenta bancaria de la empresa. Ajá. Esa previamente ustedes también les presentamos todo el antecedente. Ustedes ya vieron pues escrituras, permisos, etcétera. Les damos la cuenta bancaria, de ahí nos dan los datos para elaboración del contrato.
Para esa fecha del contrato hay que pagar el 30%, Pero antes de eso hemos hecho el apartado, hemos pagado ¿con cuánto? 50,000 pesos. Exactamente. Sí, únicamente eso con 50,000 bloqueamos ya pesos. el departamento, nadie lo puede Correcto. vender. Y les damos un tiempo máximo de 15 días para que en ese tiempo estemos integrando el expediente y firmando el contrato. Hay dos formas de pago interesantes que le estás ofreciendo. Correcto. Háblame de la primera. Tenemos un plan que le llamamos plan comercial. El plan comercial es para que inviertas un 30% ahorita y un 70% a la entrega. Ese es el más comercial de Ese todos. es el comercial. Porque no se descapitalizan para nada. Para nada. Y después tenemos uno que llamamos flexible. El flexible es Pero te voy a parar un momentito ahí, correcto. perdóname. Sí, Tú imagínate que das el 30% del valor de tu departamento ahora, el 70% no entregas 2 nada. años. Y resulta que cuando vas a pagar el 70%, el valor de tu departamento se ha revalorizado más del 30%. Imagínate. Correcto. Es una garantía de éxito Sí, eso. totalmente, exactamente. Y no te descapitalizas. Esa es la Y puedes pedir un préstamo hipotecario. Puedes pedir un crédito hipotecario, bancario, Infonavits, Cofinavits, todo el tipo de producto Ah, porque financiero que aceptáis hay. todo tipo de préstamos, ¿que sí? Correcto. Qué bueno. Y ahora el otro sistema de El pago. otro es flexible, le llamamos, es 30% ahorita, un 40% es 30, 40, 30. Ese 40% es en 18 meses, 18 mensualidades equivalentes al 40% y 30% al final. O sea, Pero- es 30, 40 y 30 a la entrega. Entonces uno diría, oye, ¿y en qué me beneficia a mí pagar de una manera o de otra? Cuéntame Ahorita eso. tenemos un descuento de 300,000 pesos en el plan flexible. ¿Sí? Ah. ¿Por qué? Porque tú entendemos que hay valor a tu dinero y estás invirtiendo en una preventa, entonces hay un beneficio finalmente, ¿no? Entonces, de 3.800.000, que es el precio normal, pagando con el 30, 40, 30, podríamos llegar a 3,5 millones. Esa es Correcto. la gran ventaja. Correcto. Ujú. Qué bueno. Y por ser del canal de Paco en Riviera Maya, si me contactáis, quizá le podamos sacar algo más. ¿Es correcto? Correcto, a ver cómo... Pero no ¿Qué? no de descuento de precios, sino algún detalle dentro del departamento. Correcto, exactamente. Si hablamos de porcentajes, yo creo que es alrededor de un 7-8% el descuento, más o menos. ¿Ya lo has ¿cuál? calculado? De los 300,000 pesos. Sí, de los Sí, 300,000 es más o menos, es un muy buen descuento. Oye, pues con eso, muchas empresas lo hacen, en vez de decírtelo así como te lo están diciendo, que te descuentan el 30%, el 300.000 pesos, te lo dicen de otra manera. Oye, te regalo la escrituración. Ujú. Eso lo hacen muchos para que diga, pues voy a agarrar esa oferta. Que sepas que con este descuento estás agarrando, creo que un poquito más de lo que vale una escrituración. Sí. Es una ayuda bastante importante, ¿no? Correcto, o lo utilizas para amueblar, o pues, hay mil cosas que tienes que ir incurriendo, ¿no? Pero pues es un dinero ganado, que finalmente son esos 300 más lo que se va a acumular al día de la entrega. Pues ya estamos hablando de casi vamos a llegar a 800, no, ponle 800 más los 300, estás hablando de 1,000,000 de pesos más o menos ya arriba, ¿no? Al día de tu entrega. Bueno, Javier, menos mal que ha parado de llover. Estamos aquí en el inicio del bebé que tenemos Correcto. aquí. Esto es el bebé. Vamos a seguirle dando seguimiento al desarrollo. Con todo gusto. Cada mes y medio, cada 2 meses nos vamos a acercar acá. Sí. Y pues nada, a los que estáis viendo el vídeo del día de hoy, os invito a que nos contactéis, os pongo en contacto con Javier y os va a pasar una persona comercial para que os atiendan con cualquier duda que necesiten. Con Da todo igual gusto. donde estén, si están en México como si están en Estados Unidos, Canadá, todos son iguales, ¿no? Todos son iguales, exactamente. Y se les Con puede todo. ayudar con los detalles que necesite para el papeleo. Sí, todo lo que ocupen. Muy bien. Sí, con Pues voy a todo parar un gusto. Y poquito. gracias por su visita. Y bueno, pues ya saben que ahí Paco anda para arriba y para abajo con todo y ojalá tengamos No, aquí y Alan para también es un gran Y Alan apoyo aquí para igualmente. nosotros, porque él, precisamente hoy quería que viniera Alan, aparte de porque es un desarrollo muy interesante, es que tú prácticamente desde que llegaste de esa playa, esta es tu ubicación, donde tú has vivido todos Sí, estos siempre he años. vivido en esta zona. Aquí, bueno, también he invertido en bienes raíces. Aquí fue mi primera inversión en estos departamentos que ven alrededor. Entonces me tocó ver el crecimiento. Antes nos decían que los que vivíamos aquí en esta zona éramos los millonarios. No, hombre, que vamos a ser los millonarios. Lo que pasa es que estaba la zona turística y luego hacia acá no había nada. Claro. Entonces ya los que vivíamos acá éramos como millonarios según, ¿no? Pero no, Sí, es una zona se está generando una zona residencial Exactamente. para la gente así que lo vive, ¿no? Finalmente. De hecho, este es el primer edificio en esta zona de 7 pisos. Correcto. Aquí solamente son de 3 niveles. Ok. Pues nada, chaval, ¿has aprendido alguna cosita? Sí, siempre se aprende de algo nuevo y pues ir a otros desarrollos pues me llena más de conocimientos. Entonces qué bueno pues escucharlo a él y escucharlo a los demás. Bueno, voy a parar un poquito de grabar, Javier. Hasta luego. Gracias. Gracias, Alan. Ahí.
me puse a grabar, ya vuelvo a salir de aquí, que es donde tengo el carro. Este es el terreno, para que lo veáis. Y ya nos estamos retirando. Vamos a agarrar cada uno su carro. Fíjate, esto también es transporte público de esta zona. Pero por aquí paran diferentes autobuses, vans y hasta las mototaxis. Este centro comercial por dentro es muy amplio. Una vez vine aquí a grabarlo. Y tenéis de todo un poquito, ya lo veis. Y va ampliándose, constantemente se va ampliando porque están en renta algunos espacios todavía. Pero este seguro que va a dar el boom. Y este es el nombre del centro comercial. Bueno, pues seguimos grabando el día. Espero que os haya gustado, no dudéis poneros en contacto conmigo. Estamos en el inicio de otra famosa obra que vamos a tener aquí. Bueno, pues este es el lugar donde tenemos el terreno y vamos camino. Fijaros la escuela aquí, que tenemos la escuela, no sé si secundaria, primaria, yo creo que es primaria. Pues se ven juegos de niños bastante pequeños. Unos aquí al ladito. Esta es la universidad, ahí lo tenéis. Y ahora pasamos por delante de la zona residencial de Real Ibiza. Y después de pasar esto está la Plaza de las Américas, así que la ubicación se puede ver fácilmente. Pues aquí estamos en Plaza de las Américas ahora. Y nos vamos allá a volar el dron en la zona del mar, para que tengamos unas vistas excelentes del mar. Pero como ya hemos grabado anteriormente en Playa Pelícanos, ahora me voy a ir a Playa Mamitas. O me voy a Constituyente. ¿Dónde prefieres, Alex? Al que tú sientas mejor. Los dos están A bien. lo mejor para grabar, para ti, para el dron, quizás es mejor Constituyentes. Así te mueves derecha e izquierda de playa. Pues 4:15 de la tarde. Ha llovido hace un ratito y ahora salió el sol. Llovió bastante fuerte, el chavalote lo puede confirmar porque saliste con el patinete, ¿no? Sí, salí con el patinete. No salí cuando llovió, pero estaba encharcada las calles. Un poco, estaba húmeda. Daba miedo, ¿no? Sí. Mira, nos vamos a ir a la Constituyentes allí, a la avenida Constituyente, vamos a ir donde está el muelle y yo voy a pasear por la playa y el chavalote nos va a volar el dron, pero hace aire, rachas de aire fuertes. Por ejemplo, cuando hemos salido de casa, todos los árboles se movían. Aquí están tranquilos, allí están súper movidos, mira. Esto es para que os deis cuenta cómo cambia de un sitio a otro, 20 o 30 metros, fijaros aquí cómo están. ¿A que no se entiende? Yo no lo entiendo. Pero bueno, nos vamos para el muelle Constituyentes. Regálame un buen vuelo de dron. Ahí te voy a dejar, yo me voy a pasar por la playa un rato. Me convence porque es un regalo. ¿Es un regalo el qué? Mi vuelo de dron. Ah, eso sí. Bueno, cuando sale el sol ya veis, bonito no, lo que sigue todo. Y eso que hace nada que paró de llover. Yo estaba ahí en casa trabajando, sí escuché el ruido de la lluvia, pero el chavalote al salir con el patinete dijo esto no está bien. Vamos a pasear por acá, me voy a ir aquí a esta parte. Bueno, ya vuelo. Venga, hasta ahora. ¿Veis? El suelo está mojadito, no. Lo que sigue por aquí. Y el mar está tranquilo, parece increíble. Una olita de nada que tenemos por ahí. Adrián ya se quitó las dos zapatillas para andar por la arena. Tenía ganas de venir por aquí a pasear. Fijaros, ¿quién nos diría que hace nada estábamos lloviendo y con aire frío? Porque hoy hace frío para la hora que es, no os podéis creer. Bueno, ahí están los surferos queriendo buscar una ola que merezca la pena. Ahí están esperándola. Y esto de la pelota de fútbol americano, vamos a ver si compramos una porque la otra ya se nos perdió. Que el chaval ya tiene ganas de lanzarla, la lanza bien, mira, ahí está el dron. La vamos a saludar un poquito. Quizás no nos está volando muy alto por el tema de las rachas de aire. No sé si lo oís. Mira, mira, ya hay alguna que otra ola que se levanta por ahí.
Bueno, por aquí todavía tenemos bastante arena por esta zona, qué bueno. A ver si sale el sol de nuevo y hago unas fotos por aquí para subirlas y publicarlas. Está hermoso el mar y la tarde. Este es el Hotel Grand Hyatt. Y con esto lo que buscamos es que os sintáis que estáis por aquí con nosotros paseando alrededor del mar. Cuando digo aire se me olvida, tengo que decir viento. No va con ironía, es la verdad, tengo que memorizarlo. Son costumbres ya que agarras desde... Pues vete a saber desde qué edad. Mira, mira, mira qué olas. Son bonitas, ¿eh? Me están entrando ganas de meterme al agua, a bañarme, pero voy a esperar un día más. Mañana ya con casi toda seguridad me voy a venir a dar mi bañito, que tan bien me sienta. Bueno, ya sale el sol. ¿Veis cómo cambia el color del agua? Ya en breve me voy a parar un momentito y vamos a hacer unas fotos. Bueno, espero que os haya gustado la opción para poder invertir aquí en playa que hemos grabado esta mañana. Departamento que se supone no, son amplios porque son de más de 100 metros cuadrados, 122 o 126 metros, ya no me acuerdo exactamente. Con unas amenidades diría yo que bastante buenas. Para el que le gusta el pádel, saber que tiene allí una pista de pádel en su mismo complejo donde duerme, pues buenísimo. También un gimnasio de 2 plantas, una alberca, una piscina bastante amplia, bastante grande, hasta 11 notes cuando lo pongan bien, va a quedar espectacular. Me voy a parar aquí, a ver un poquito más para adelante, es que está un poquito movido el agua. Y ya se empieza a oír la música de Ana Carolina. Voy a parar aquí precisamente por la música y para hacer las fotos. Bueno, no vamos a llegar a Mamitas, estamos ya muy cerca, ya lo veis. Este es el Grand Hyatt. Aquí hay unas piscinas Infinity muy bonitas, ahí arriba. Cuando veáis el vuelo de dron del Chavalote lo vais a ver. Nos vamos otra vez de vuelta con Alex. Ahora que paré de hacer las fotos, sale el sol. Pues para que veáis, estás en casa y dices yo no voy a la playa, eso va a estar con una tormentorra ahí, con olas gigantes. Eso es lo que tú te imaginas en casa, cuando oyes el tiempo, cómo están los árboles moviéndose, la lluvia cayendo fuerte. Llegas aquí en 5 minutos desde casa y te encuentras el mar que te está invitando a bañarte. La temperatura del agua yo diría que está más caliente que fuera. Si no, fijaros en la gente, los felices que están ahí dentro. Porque hoy es un día fresco aquí, ¿eh? Pero el agua no cambia tan fácilmente su temperatura. Lo mismo que le cuesta subir 1 grado o 2 grados, también le cuesta bajar ese grado o los 2 grados también. Y ahora sale el sol, Adriana, hazme una console para ver si la pongo de portada de vídeo. Ah, no, tenemos la portada del vídeo de esta mañana. Tienes toda la razón. Esta mañana hemos hecho una foto allí en el desarrollo que hemos grabado. Yo a veces pienso en la foto de portada del vídeo, pero se me olvidó. Qué bonito está el mar. Ahora voy a hacer una foto así con ese color. Bueno, ya me estoy acercando donde está Alex.
Vamos a ver si ha podido volar con normalidad. Se supone que sí, pero a veces te pega cada susto el dron porque tú aquí abajo, como estamos nosotros andando, no hay nada de aire. Una ligera brisa. Y luego te vas 20 metros para arriba y empiezan a haber rachas de viento bastante fuertes. Y bueno, alguna que otra planta de sargazo ha llegado, pero muy poquita cosa. Ojalá siga así, que no nos dé ningún susto. El año pasado, en estas fechas que estamos ahora, mira, podéis hacer una comparativa, porque me viene aquí el agua. Yo, si sois vosotros, como este es un canal que grabo día a día, todo el año, durante hace ya unos cuantos años, pues tú estás viendo este vídeo, por ejemplo, mañana, que será el día 6 de febrero, te pones 6 de febrero del año pasado, el 2023, y me dices cómo está el agua. Yo creo que en esas fechas ya había llegado sargazo y bastante. De momento nos está respetando y mucho. Muchísimo nos está respetando. Qué bueno que sea así, ojalá dure. Mira qué visión más bonita tenemos ahora. Y esas comparativas siempre os ayudan a la hora de tomar una decisión en un viaje. Imagínate que tú estás pensando venir en una fecha determinada, te vas a otros años y miras cómo está, aunque esto del sargazo es una lotería, porque el año pasado nos tocó la lotería para bien. Se esperaba muchísimo sargazo bastante tiempo del año y solamente nos tocó parte de febrero, marzo y un poquito de abril. El resto del año estuvo muy bien. Cambiaron las corrientes, como ya he comentado anteriormente, y ya no nos acercaba el sargazo hacia acá. Y este año esas corrientes siguen igual, esperemos que sea aún menor. Mira qué bonito, cómo rompe. Al chavalote está ahí sentado, ahí justo ahí delante de la gorra. Y bueno, deciros, no sé si lo dije esta mañana, pero lo de ayer afectó mucho en Cuba, en La Habana, se metió el agua del mar hacia adentro. Esto mismo que está ocurriendo, del aire, subía el mar hacia adentro. Ayer en Holbox fue un desastre también. El agua inundó todas las calles de Holbox. Los hoteles que habían al lado del mar, inundados totalmente. Es que la isla de Holbox está a ras de... pues no tiene montaña. Si las olas del mar suben para arriba por lo que sea, puede ser con aire huracanado como el que tenemos en esas rachas, pues la isla, todas sus calles se inundan y los hoteles lo pasan muy mal. Me imagino que si esto ya para, en breve, en 2 o 3 días ya estará disponible otra vez. Pero los que están allí ahora vacacionando, pues no lo habrá pasado nada bien. Iba a recortar algunos vídeos, iba a poneros imágenes, pero bueno. Por ahí delante va Adriana. El chavalote lo tenemos aquí al ladito. ¿Por dónde está, chaval? Al lado del chico que está aquí con el Paddle Surf. Ya terminé. Ah, ya terminaste. Estás aquí al ladito entonces. Al revés. Ah, en la parte de atrás. Bueno, voy a mirar la otra parte, a ver qué tal está. Este es un buen lugar para relajaros, ¿eh? Si tú tienes ganas de relajarte, te vienes aquí al muelle de la Avenida Constituyentes y aquí pasas 2 o 3 horitas viendo cómo el sol cae en el mar y despide el día. Ah, está con ese chico de padre del día, con ese de ahí, el bueno de dron. Fíjate que ahora la tenemos por aquí también. Ahí viene el dron, justo ahora. Ahí lo estoy saludando con mi manita. Qué bueno. Creo que me está haciendo una foto, no lo sé. Y por lo que veo está llegando el ferry de Cozumel. No está teniendo problemas el día de hoy. Ayer sí tenían problemas. ¿Lo ponemos ahí? Sí. Quiere hacer una foto mirando hacia aquella parte o hacia esa de ahí. Aquí mismo. Ya aterrizando el dron.
Nos vamos de aquí de Constituyente. Yo me voy a tomar el café en casa y el chavalote se va a ir para el gimnasio un rato, ¿es así? Sí. Pues hasta otro ratito, nos vamos al carro. ¿Te ha gustado el paseo por la playa? Está maravilloso, de verdad. Nada que ver con lo que habíamos pensado en casa. Yo en casa me estaba imaginando, habrá oleaje, estará poquita gente, nubladito, fíjate, se despejó todo. Esto es el Caribe, no dura todo el día, es raro la época que dura todo el día mal. Bueno, hasta dentro un ratito. En este emocionante viaje, pausamos el video para dar paso a Alex y su dron, quienes nos llevarán a las alturas para mostrarnos la belleza incomparable de Europa. Acompáñanos en este viaje aéreo y descubran la majestuosidad de este continente. Prepárate para quedarte sin aliento.
Hola a todos los amantes del Caribe mexicano. Hoy estamos emocionados de presentarles una oportunidad única de adquirir una propiedad exclusiva en una de las ciudades más hermosas de la región, Playa del Carmen. Muy cerca de la playa. Estas propiedades cuentan con todos los servicios cercanos que necesitas para una vida cómoda y llena de comodidades. Podrás disfrutar de hermosas áreas comunes, una impresionante piscina y una ubicación ideal cerca de los mejores restaurantes, bares y tiendas de la ciudad. En Playa del Carmen, disfrutarás del estilo de vida relajado y divertido que solo el Caribe mexicano puede ofrecer. Nuestras propiedades están ubicadas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, lo que garantiza la tranquilidad, seguridad y privacidad que estás buscando. No esperes más para hacer realidad tus sueños de tener una propiedad en Playa del Carmen. Comunícate al número de teléfono que aparece en pantalla o escanea el código QR que te llevará directamente con Paco, quien te atenderá con el mejor servicio y resolverá todas tus dudas. No pierdas la oportunidad de adquirir una propiedad única en Playa del Carmen. Comunícate con nosotros hoy mismo. Bueno, vamos a dejar al chavalote en el gimnasio, así que me voy a girar aquí donde está, ¿cómo se llama? El lobby este del Hilton, aquí a la derecha, la primera calle. Esto es el lobby, pues la primera calle a la derecha. Estamos subiendo a la Constituyentes y esta calle nos llevaría a Playa Mamita muy fácilmente. Llegaríamos a la 28 y bajamos. Esto es lo del lobby del Gran Hyatt, este de acá. Y por aquí voy a dejar al chavalote, aquí cuando atravesemos ahora la Quinta Avenida, aquí lo voy a dejar. Para que se vaya al gimnasio. Yo suelo aparcar aquí en esta calle normalmente, cuando no encuentro sitio. Aquí también tenemos Tom Tower, el desarrollo. Estamos llegando a la Quinta, lo tenemos ahí al ladito, a 20 metros. ¿Está dentro un rato? Ahí se nos va el chavalote. Así está el ambiente en la Quinta en este momento. Y Tom Tower, porque siguen dándole cada día. Digo, dándole, me refiero a trabajar. Bueno, pues nada, ahora sí, a tomar el café. Aquí voy camino del gym con Adriana. ¿Y qué está pasando, Adriana? Que el aire corre y corre frío, ¿eh? Sí, está haciendo un poquito de frío. Parece mentira que estemos quejándonos del aire frío. Te dejo, me voy a pasear por la Quinta. Hasta dentro un rato. Parece mentira que sintamos aquí en Playa del Carmen que el aire está fresco. Estos días pasados no era así. Hoy sí. Si no, vamos a ver que más de uno paseando por la Quinta tiene puesto su playera de manga larga o como le llamen. Yo le digo chaqueta en España, pero aquí suena feo decir eso. Y la verdad es que no me acuerdo cómo se dice, porque aquí nunca la uso. Es que aquí en playa ponerte algo de abrigo no lo solemos usar. Ya ahora que voy a ir a Ciudad de México, tengo que buscar de lo que tengo por ahí de hace años o algo que compré por ahí. Fijaros que hay personas que están abrigaditas, ¿eh? Y sin embargo, ya os digo, podéis ir a la playa y bañaros, que el agua está templadita, está buena. Y otra de las cosas que está pasando, ya lo veis, estamos en unos días con mucha gente. Y aparte, a pesar de cómo vamos, de lo que estoy diciendo, estoy seguro que más de uno que está pasando frío a bajo cero y que si no sale de casa se ríe de mí. Aquí estamos en la gloria, aquí están otra vez los amigos el día de hoy. Qué bueno. Bueno, pues es un paseíto tranquilo porque he llegado a -4, así que tengo 10 minutitos para grabar tranquilamente. Me llegaré otra vez hasta Constituyentes aproximadamente.
Al ir más lento, la grabación de la cámara es más lenta, podéis observar mejor todo que cuando voy tan rápido. Hasta observar a las personas, ¿no? Ahora estamos en una zona que no hay racha de aire, pero fijaros, a 40-30 metros la palmera se está moviendo. Es que va por zonas las rachas, no sé cómo explicarlo. Ahora tengo aire, y bastante. Ahora se vuelve a parar. También quizás sea por la calle, ¿no? Pero... le quiero mandar un saludo a María Sánchez y su familia, que acabamos de hablar ahora por el WhatsApp hace un ratito. Gracias por el cariño que nos dais. Fue bueno conoceros aquí en playa cuando estuvisteis. Y bueno, como a ellos, a mucha gente también, ¿no? Hoy le quiero mandar un saludo también especial para Adán Osio, que hacía días que no sé de ti, desde que estuviste en Puebla. Espero que estés bien. Mario Dorantes, que está en Monterrey, que ya tiene ganas de venir para aquí, le quedan 3 semanas para venir. Espero saludarte. Bueno, aquí sí que se nota el airecito un poquito. Y el airecito fresco. Bueno, pues hemos llegado a la zona de la Quinta Alegría. Qué nombre muy bien conseguido. Me gustó desde el primer día que escuché la Quinta Alegría, me llamó la atención. Es un gran nombre comercial el que le pusieron. Y muy bonito el lugar. Pues yo creo que aquí ya me doy la vuelta para el gimnasio. Con este ratito paseando por la Quinta, intento haceros llegar las sensaciones de que estés aquí en Playa del Carmen, como turista, como visitante o como propietario de una propiedad, en la cual ves la visión de todo, ves la visión de venir tú a disfrutarlo o de ver que hay mucha gente y que se va a rentar, ¿no? Ya se estabilizó mucho, hace ya unos pocos años se estabilizó el tema del turismo aquí en Playa del Carmen. Antes, cuando yo llegué aquí hace 11 años, me decían, no, aquí en la temporada baja hay mucha menos gente, temporada media y temporada alta. Hoy en día la temporada baja creo que no existe, ya es temporada media o temporada alta, porque todo el año, como lo veis en mis vídeos grabando diario, siempre hay gente y cada vez más. Ahora con el nuevo aeropuerto de Tulum ganamos en capacidad de traer más personas. También ha ganado capacidad de traer gente el aeropuerto de Cozumel. Ya es más habitual que vengan vuelos desde Estados Unidos al aeropuerto de Cozumel. Y así un poco de cada parte. Creo que quieren ampliar también el de Cancún. No estoy seguro todavía, pero me pareció escucarlo. Y todo eso son buenas noticias. Fijaros la bandera hace un rato estaba bien paradita, la bandera de México, y ahora se está moviendo. Ya os digo que son rachas que van cambiando. Y bueno, en mi forma de grabar también se nota que estoy hoy bastante mejor de salud que ayer. Ayer y antes de ayer fueron días muy difíciles para mí.
Hoy ya feliz. Esta mañana casi me quería seguir dando, pero ya lo dominé. Ya puedo ir al gimnasio, trabajar un poco, no tan fuerte como lo hago en otro momento, pero ya lo podré hacer. Y ya no me duele la cabeza con esa intensidad que me estaba doliendo estos días. Era muy difícil, no podía ni tener los ojos abiertos del dolor. Y ya pasó. Pues ya muy cerca del gimnasio, ya casi despidiendo el vídeo del día de hoy, porque luego cuando salga del gimnasio, como he aparcado fuera de aquí de la quinta el coche, no lo he aparcado en otra calle sino en la misma, pero sin entrar a la quinta, no creo que grabe nada más. Ya os digo, cualquier duda, cualquier cosa sobre el desarrollo que hemos grabado el día de hoy, no lo dudes, contáctame. Es gratuito, no te van a cobrar más, al revés. Vas a tener un toque preferencial, algún descuento importante. Bueno, paro aquí la grabación y mañana será otro día, porque ahora cuando vaya a grabar allí donde estamos en el gimnasio, Adriana todavía no va a empezar su clase. Voy ya saliendo de aquí del gimnasio. Adriana, que está contenta con su clase. Y ya sí, ahora nos vamos. Hasta mañana. Quiero agregar algo antes de irme. De verdad que el clima que tengo ahora, en este momento, la sensación de frío que te da este aire frío, no es normal para nada en esta zona. Parece que esté en Barcelona, por ejemplo. Mira cómo va Adriana. Fíjate cómo se me ha puesto. Que hace fresco, bastante fresco. Bueno, pues ya, con ese detalle despedimos el día de hoy. Detalle de que hace fresquito, ¿no? Lo que sigue.